Buenas tardes, Kim. Bienvenida a Atención de Lectura. En el día de hoy vamos a leer un cuento que se llama Pulgarcito. Pero antes de leer el cuento vamos a realizar un trabajillo. Entonces empezamos. Pulgarcito plantó un poquito de pan en el patio. Pulgarcito sembró un poquito de pan en el patio. Tres hermanos Sin sendero seguro. sendero seguro. Ahora te voy a hacer unas preguntas de introspección al cuento. ¿Quién crees que sea Pulgarcito? ¿O cómo te imaginas a Pulgarcito? Como un niño pequeño, un adulto grande, un monstruo. ¿Quién crees que sea Pulgarcito? ¿Y dónde vive dónde crees que vive Pulgarcito? Un bosque. ¿Y quién cuida a los hermanos de Pulgarcito? Bien. Bueno, ahora sí, vamos a leer nuestro cuento. Comienza así. Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían 7 hijos, todos ellos varones. El mayor tenía 10 años y el menor solo 7. Puede ser sorprendente que el leñador haya tenido tantos hijos en tan poco tiempo, pero es que a su esposa le cundía la tarea, pues los hacía de 2 en 2. Eran muy pobres y sus 7 hijos eran una pesada carga, ya que ninguno podía aún ganarse la vida. Sufrían además porque el menor era muy delicado y no hablaba palabra alguna, interpretando como estupidez lo que era un rasgo de la bondad de su alma. Era muy pequeñito y cuando llegó al mundo no era más gordo que el pulgar, por lo cual lo llamaron Pulgarcito. ¿Y cuántos hijos tuvo la leñadora y el leñador? 7. Muy bien. ¿Y cómo llamaron al niño? Pulgar. Este pobre niño era en la casa el que pagaba los platos rotos y siempre le echaban la culpa de todo. Sin embargo, era el más fino y el más agudo de sus hermanos y se hablaba poco, en cambio escuchaba mucho. Sobrevino un año muy difícil y fue tanta la hambruna que esta pobre pareja resolvió deshacerse de sus hijos. Una noche, estando los niños acostados, el leñador sentado con su mujer junto al fuego les dijo: tú ves que ya no podemos alimentar a nuestros hijos. Ya no me resigno a verlos morirse de hambre ante mis ojos. Y yo estoy resuelta a dejarlos perderse mañana en el bosque, lo que será bastante fácil, pues mientras estén entretenidos haciendo atados de astillas, solo tendremos que huir sin que nos vean. ¡Ay!, exclamó la leñadora. ¿Serías capaz de dejar tú misma perderse a tus hijos? ¿Quién? ¿Por qué crees que el leñador quiere tomar esa decisión de abandonar a los hijos? Porque no tiene plata para comprar las cosas. Muy bien, Kim. Por mucho que su marido le hiciera ver su gran pobreza, ella no podía permitirlo. Era pobre, pero era su madre. Sin embargo, al pensar en el dolor que sería para ella verlos morirse de hambre, consistió y fue a acostarse llorando. Pulgarcito oyó todo lo que dije, pues, habiendo escuchado desde su cama que hablaban de asuntos serios, se había levantado muy despacio y se deslizó debajo del taburete de su padre para oírlo sin ser visto.
Volvió a la cama y no durmió más, pensando en lo que tenía que hacer. Se levantó de madrugada y fue hasta la orilla de un riachuelo, donde se llenó los bolsillos con guijarros blancos. O sea que el gatito se llenó los bolsillos con estas piedritas. ¿Cierto que Y enseguida regresó a casa. Partieron todos y Pulgarcito no dijo nada a sus hermanos de lo que sabía. ¿Y por qué Pulgarcito no les dijo nada de lo que él había escuchado? ¿Qué fue lo que le dijo el papá a la leñadora? El leñador a la leñadora. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Quién quería abandonar a los niños? Papá, ¿Y por qué los quería abandonar? porque no tenía contento. Y como no tenían por qué sufrir, ¿qué fue lo que escuchó Pulgarcito? Que lo iban a dejar a los hermanitos y a él en un bus. Y entonces dice que se llenó los bolsillos con guijarros blancos y enseguida regresó a casa. Partieron todos y Pulgarcito no dijo nada a sus hermanos de lo que sabía. Fueron a un bosque muy tupido, a 10 pasos de distancia. No se veían unos a otros. El leñador se puso a cortar leña y sus niños a recoger astillas para hacer atados. El padre y la madre, viéndolos preocupados de su trabajo, se alejaron de ellos sin hacerse notar y luego echaron a correr por un pequeño sendero desviado. Cuando los niños se vieron solos, se pusieron a bramar y a llorar a mares. Pulgarcito los dejaba gritar, sabiendo muy bien por dónde volverían a casa, pues al caminar había dejado caer a lo largo del camino los guijarros blancos que llevaban en los bolsillos. ¿Y qué fue lo que dejó caer Pulgarcito cuando iban por el camino? Piedrita blanca. Entonces les dijo: no teman, hermanos, mi padre y mi madre nos dejaron aquí, pero yo los llevaré de vuelta a casa. No tienen más que seguirme. Los siguieron y él los condujo a su morada por el mismo camino que habrían hecho hacia el bosque. Al principio no se atrevieron a entrar, pero se pusieron todos juntos a la puerta para escuchar lo que hablaban su padre y su madre. ¿Y qué hicieron los hermanos y Pulgarcito cuando llegaron a la entrada de la casa? En el momento en el que el leñador y la leñadora llegaron a su casa, el señor de la aldea les envió 10 escudos que les estaba debiendo desde hace tiempo. ¿Y quién fue el que llegó a la casa a pagarles? ¿Quién fue a pagarles dinero que les debía? No. Mira, en el momento en el que el leñador y la leñadora llegaron a su casa, el señor de la aldea les envió 10 escudos que les estaba debiendo desde hacía tiempo y cuyo reembolso ellos ya no esperaban. El señor de la aldea. Esto les devolvió la vida, ya que los infelices se morían de hambre. El leñador mandó en el acto a su mujer a la carnicería. Como hacía tiempo no comían, compró 3 veces más carne de la que se necesitaba para la cena de 2 personas. Cuando estuvieron saciados, la leñadora dijo: ¡ay! ¿Qué será de nuestros pobres hijos? Buena comida tendrían con lo que nos
Pero también, Guillermo, fuiste tú el que quisiste perder. Bien decía yo que no nos arrepentiríamos. ¿Qué estarán haciendo en ese bosque? Ay, Dios mío, quizás los lobos ya se lo han comido. Eres inhumano de haber perdido así a tus hijos. ¿Y por qué las leñadoras lloraban? ¿De qué tenía miedo la leñadora? Porque pensaba que el lobo se atornó los hijos. Entonces el leñador se impacientó al fin. Pues ella repitió más de 20 veces que se arrepentiría y que ella bien lo había dicho. Él la amenazó con pegarle si no se callaba. No era que el leñador no estuviese hasta más afligido de su mujer, sino que ella le machacaba la cabeza y sentía lo mismo que muchos como él, que gustaban de las mujeres que dicen bien, pero que consideran inoportunas a las que siempre bien lo decían. La leñadora estaba deshecha en lágrimas. ¡Ay! ¿Dónde están ahora mis hijos? ¡Mis pobres hijos! Una vez lo dijo tan fuerte que los niños agolpados a la puerta lo oyeron y se pusieron a gritar todos juntos. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Ella corrió deprisa a abrirles la puerta y les dijo abrazándolos: ¡qué contenta estoy de volver a verlos! Mis queridos niños están bien cansados y tienen hambre. Y tú, Pierrot, mira cómo estás embarrado, ven para limpiar. Este Pierrot era su hijo mayor, al que amaba más que todos los demás, porque era un poco pelirrojo y ella era un poco colorido. Y porque la leñadora quería más al hijo mayor. Porque era el pintar. Se sentaron a la mesa y comieron con un apetito que deleitó al padre y la madre. Contaban el susto que habían tenido en el bosque y hablaban todos casi al mismo tiempo. Estas buenas gentes estaban felices de ver nuevamente a sus hijos junto a él. Y esta alegría duró tanto como duraron los 10 escudos. Cuando se gastó todo el dinero, recayeron en su preocupación anterior. Y nuevamente decidieron perder, pero para no fracasar, los llevarían mucho más lejos que la primera vez. ¿Y qué piensas tú, Kim, de que el papá los haya dejado otra vez allá a los niños en el bosque? ¿Qué piensas? ¿Te parece curioso que el papá haya hecho eso? No. ¿Por qué? No pudieron hablar de esto, tan en secreto como para no ser oídos por vulgarcillos. Quien decidió arreglárselas igual que en la ocasión anterior, pero aunque se levantó de madrugada para ir a recoger los guijarros, no pudo hacerlo, pues encontró la puerta cerrada con doble llave. No sabía qué hacer. Cuando la leñadora le dio a cada uno un pedazo de pan como desayuno. Pensó entonces que podría usar su pan en vez de los guijarros, dejándolos caer. Migajas a lo largo del camino que recorrerían, lo guardó pues en el bolsillo. O sea que él guardó las migajas así en el bolsillo. ¿Cierto? No pudieron. El padre y la madre se los llevaron al lugar más oscuro y tupido del bosque. Y junto con llegar tomaron por un sendero apartado y dejaron atrás a los niños. O sea que los abandonaron, ¿cierto? ¿Y dónde los dejaron? Más lejos en mi Pulgarcito no se afligió porque creía que podía encontrar fácilmente el camino por medio de su pan, que había diseminado por todas partes donde había pasado.
¿cierto? Aquí. Pero quedó muy sorprendido cuando no pude encontrar ni una sola miga. Habían venido los pájaros y se lo habían comido todo. Ellos ahí. Entonces, de los más afligidos, pues mientras más caminaban, más se extraviaban y se hundían en el bosque. Vino la noche y empezó a soplar un fuerte viento que les producía un susto terrible. Por todos lados creían oír los aullidos de lobos que se acercaban a ellos para comérselos. O sea que los lobos iban a comer a los niños, ¿sí? Sí. Casi no se atrevían a hablar ni a darse vuelta. Empezó a caer una lluvia tupida que los caló hasta los huesos. Resbalaban a cada paso y caían en el barro de donde se levantaban cubiertos de lodo sin saber qué hacer con sus manos. Pulgarcito se trepó a la cima de un árbol para ver si descubría algo, girando la cabeza de un lado a otro. Divisó una lucecita, como de un candil, pero que estaba lejos, más allá del bosque, bajo el árbol, y cuando llegó al suelo ya no había nada más. Esto lo desesperó. Sin embargo, después de caminar un rato con sus hermanos hasta donde había visto la luz, volvió a divisarla al salir del bosque. Llegaron a casa donde estaba el candil, no sin pasar muchos sustos. Desde tanto en tanto la perdían de vista. Lo que ocurría cada vez que atravesaban un bar. Golpearon la puerta y una buena mujer les abrió. Les preguntó que qué querían. Pulgarcito le dijo que eran unos pobres niños que se habían extraviado en el bosque y pedían albergue por caridad. La mujer, viéndolos a todos tan lindos, se puso a llorar y les dijo: ¡ay, mis pobres niños! ¿Dónde han venido a caer? ¿Saben ustedes que esta es la casa de un ogro que se come a los niños? ¡Ay, señora!, respondió Pulgarcito. Temblaba entero igual que sus hermanos. ¿Qué podemos hacer? Los lobos del bosque nos comerán. Con toda seguridad esta noche, si usted nos quiere cobijarnos en su casa, siendo así, preferimos que sea el Señor quien nos coma. Quizás se compadecerá de nosotros si usted se lo ruega. La mujer del ogro creyó que para esconderlos de su marido hasta la mañana siguiente, los dejó entrar y los llevó a calentarse a la orilla de un buen fuego, pues había un cordero entero asándose al palo para la cena del lobo. ¿Y qué era el cordero, Kim? ¿Y para qué lo estaban cocinando en el fuego? Para ti. Cuando empezaban a entrar en calor, oyeron 3 o 4 fuertes golpes en la puerta. Era que el ogro regresaba. En el acto de la mujer hizo que los niños se ocultaran debajo de la cama y fue a abrir la puerta. El ogro preguntó primero si la cena estaba lista, si habían sacado vino, y enseguida se sentó a la mesa. El cordero estaba aún sangrando, pero por eso mismo lo encontró mejor. Olfateaba a derecha, a izquierda, diciendo que olía a carne fresca. «Tiene que ser», le dijo su mujer, «ese ternero que acabo de preparar, lo que sentís. Huele a carne fresca, otra vez que lo digo», repuso el ogro mirando de reojo a su mujer. «Aquí hay algo que no comprendo». Al decir estas palabras, se levantó en la mesa y fue derecho a la cama. «Ah», dijo él, «así me quieres engañar, maldita
ti que eres una bestia vieja. Esta casa me viene muy a tiempo para festejar a 3 ogros amigos que deben venir estos días. Sacó a los niños de debajo de la cama uno tras otro. Los pobres se arrodillaron pidiéndole misericordia. ¿Es cierto? Se arrodillaron. ¿Por qué se arrodillaron los niños, Kim? O sea, ¿por qué los niños se le arrodillaron al ogro? Porque los niños se le arrodillaron al ogro. Al monstruo así es feo. Pero estaban ante el más cruel de los ogros, quien lejos de sentir piedad los devoraba ya con los ojos y decía a su mujer que se convertirían en sabrosos bocados cuando ella les hiciera una buena salsa. Fue a coger un enorme cuchillo y mientras acercaba a los infelices niños, lo afilaba en una piedra que llevaba en la mano izquierda. Ya había cogido a uno de ellos, cuando su mujer le dijo: ¿qué queréis hacer a esta hora? ¿No tendréis tiempo? ¿Mañana por la mañana? ¡Cállate!, repuso el ogro, así estarán más tiernos. Pero todavía tenéis tanta carne, replicó la mujer. Hay un ternero, 2 corderas y la mitad de un puerco. Tienes razón, dijo el ogro. Dales una buena cena para que no adelgacen y llévalos a acostarse. La buena mujer se puso contentísima y les trajo una buena comida, pero ellos no podían tragar de puro susto. En cuanto al ogro, siguió bebiendo, encantado de tener algo tan bueno para festejar a sus amigos. Bebió unos 12 tragos más de su costumbre, que se le fueron un poco a la cabeza, obligándolo a ir a acostarse. El ogro tenía 7 hijas, muy chicas todavía. Estas pequeñas ogresas tenían todas un lindo colorido, pues se alimentaban de carne fresca como su padre, pero tenían ojitos grises muy redondos, nariz canchuda y la boca grande, con unos afilados dientes muy separados uno del otro. Aún no eran malvadas del todo, pero prometían bastante, pues ya mordían a los niños para chuparles la sangre. ¿Y de qué se alimentaban las hijas del ogro, Kim? ¿Y por qué? Porque se alimentaban de sangre. Ellos aquí no se comían. Les habían acostado temprano y estaban las 7 en una gran cama, cada una con una corona de oro en la cabeza. En el mismo cuarto había otra cama del mismo tamaño. Ahí la mujer del ogro puso a dormir a los 7 muchachos, después de lo cual se fue a acostar al lado de su marido. Pulgarcito, que había observado que las hijas del ogro llevaban coronas de oro en la cabeza y temiendo que el ogro se arrepintiera de no haberlos degollado esa misma noche, se levantó en mitad de la noche y tomando los gorros de sus hermanos y el suyo, fue despacito a colocarlos en las cabezas de las niñas, después de haberles quitado sus coronas de oro, las que puso sobre la cabeza de sus hermanos y en la suya, a fin de que el ogro los tomase por sus hijas, y a sus hijas por los muchachos que quería degollar. La cosa resultó tal como había pensado, pues el ogro, habiéndose despertado a medianoche, se arrepintió de haber dejado para el día siguiente lo que pudo hacer la víspera. Salió pues bruscamente de la cama y cogiendo su enorme cuchillo: «Vamos a ver», dijo, «¿cómo están estos chiquillos? No los dejemos para otra vez». Subió entonces al cuarto de sus hijas y se acercó a la cama donde estaban los muchachos. Todos dormían, menos Pulgarcito.
que tuvo mucho miedo cuando sintió la mano del logro que le tanteaba la cabeza, como había hecho con sus hermanos. El logro que sintió las coronas de oro. Verdaderamente dijo, buen trabajo habría hecho. Veo que anoche bebí demasiado. Fue enseguida a la cama de las niñas, donde tocando los dedos de los muchachos dijo, ¡ah! Exclamó, aquí están nuestros mozuelos. Trabajemos con coraje. Diciendo estas palabras, degolló sin trepidar a sus 7 hijas. Muy satisfecho después de esta expedición, volvió a acostarse junto a su mujer. Apenas Pulgarcito oyó los ronquidos del ogro. Despertó a sus hermanos y les dijo que se vistieran rápido y lo siguieron. Bajaron muy despacio al jardín y saltaron por encima del muro. ¿Por dónde saltaron ellos? Hacia del muro. ¿Y a dónde fueron? No, A una casa. no. Mira, bajaron muy despacio al jardín y saltaron por encima del muro. O sea, se fueron a un jardín. Corrieron durante toda la noche, tiritando siempre y sin saber a dónde se dirigían. El logro al despertar dijo a su mujer, ¡anda! Arriba a preparar a esos chiquillos de ayer. Muy sorprendida quedó la ogresa ante la bondad de su marido, sin sospechar de qué manera entendía él que los preparara, y creyendo que lo ordenaba vestir. Subió y cuál no sería su asombro al ver a sus 7 hijas degolladas y nadando en sangre. Empezó por desmayarse. ¿Qué es lo primero que discurren casi todas las mujeres en circunstancias parecidas? El logro, temiendo que la mujer tardara demasiado tiempo en realizar la tarea que le habían encomendado, subió para ayudarlo. Su asombro no fue menor que el de su mujer cuando vio este horrible espectáculo. ¿Y cuál fue el horrible espectáculo que vieron ellos? ¿Mataron a quién? No, a las hijas del lobo. ¡Ay, qué hice! Exclamó. ¿Me la pagarían estos desgraciados? Y en el acto echó un tazón de agua a la nariz de su mujer, haciéndola volver en sí. Dame pronto mis botas de 7 leguas, le dijo para ir a agarrar. Miren, y estas eran las botas de 7 leguas del ogro. Y entonces el ogro se las puso para ir a agarrar a los niños. Se puso en campaña y después de haber recorrido lejos de un otro lado, tomó finalmente el camino por donde iban los pobres muchachos, que ya estaban a solos 100 pasos de la casa de sus padres. Vieron al ogro ir de cerro en cerro y atravesar ríos con tanta facilidad como si se tratara de arroyuelos. Pulgarcito descubrió una roca hueca cerca de donde estaban. Hizo entrar a sus hermanos y se metió también, sin perder de vista lo que hacía el ogro. Este, que estaba agotado de tanto caminar inútilmente, pues las botas de las 7 leguas son harto cansadoras, quiso reposar. Y por casualidad fue a sentarse sobre la roca donde se habían escondido los muchachos. Como no podía más de fatiga, se durmió. Después de reposar un rato, se puso a roncar en forma espantosa, que los niños se asustaron igual que cuando sostenía el enorme cuchillo para cortarles el pescuezo. Pulgarcito sintió menos miedo y les dijo a sus hermanos que huyeran deprisa a la casa mientras el ogro dormía profundamente y que no se preocuparan por él. Lo obedecieron y partieron raudos a casa. Pulgarcito, acercándose al ogro, le sacó suavemente las botas y se las puso rápidamente. Las botas eran bastante anchas y grandes, pero como eran mágicas, tenían el don de adaptarse al tamaño de quien las calzara. De modo que se ajustaron a sus pies y a sus piernas como si hubiesen sido hechas a su medida. Partió derecho a casa del ogro, donde encontró a su mujer que lloraba
junto a sus hijas degolladas. Su marido, le dijo Pulgarcito, está en grave peligro. Ha sido capturado por una banda de ladrones que han jurado matarlo si él no les da todo su oro y su dinero. En el momento en que lo tenían con el puñal al cuello, me divisó y me pidió que viniera a advertirle del estado en el que se encuentra y a decirle que me dé todo lo que tenga disponible en la casa sin guardar nada, porque de otro modo lo matarían sin misericordia. Como el asunto apremia, quiso que me pusiera sus botas de 7 leguas para cumplir con su encargo. También para que usted no crea que estoy mintiendo. La buena mujer, asustadísima, le dio todo lo que tenía, pues este ogro no dejaba de ser buen marido, aun cuando se comiera a los niños. Pulgarcito entonces, cargado con todas las riquezas del ogro, volvió a la casa de su padre, donde fue recibido con la mayor alegría. Hay muchas personas que no están de acuerdo con esta última circunstancia y sostienen que Pulgarcito jamás cometió ese error, que por cierto no tuvo ningún escrúpulo en quitarle las botas de 7 leguas al ogro, porque éste las usaba solamente para perseguir a los niños. ¿Y Pulgarcito por qué le quitó las botas al ogro? Sí. ¿Por qué le quitó las botas a ese ogro tan feo? ¿Por qué crees que se las quitó? Estas personas aseguran saberlo de buena fuente. Hasta dicen que por haber estado comiendo y bebiendo en casa del leñador, aseguran que cuando Pulgarcito se calzó las botas del ogro, partió a la corte donde sabía que estaban preocupados por un ejército que se hallaba a 200 leguas y por el éxito de una batalla que se había librado. Cuentan que fue a ver al rey y le dijo que si lo deseaba, él le traería noticias del ejército esa misma tarde. El rey le prometió una buena cantidad de dinero si cumplía con este cometido. ¿Qué le prometió el rey a Pulgarcito? Mira, te voy a volver a leer. Aseguran que cuando Pulgarcito se calzó las botas del ogro, partió a la corte, donde sabía que estaban preocupados por un ejército que se hallaba a 200 leguas y por el éxito de una batalla que se había librado. Cuentan que fue a ver al rey y le dijo que si lo deseaba, él le traería noticias del ejército esa misma tarde. El rey le prometió una gruesa cantidad de dinero si cumplía con ese cometido. ¿Por qué Pulgarcito fue a ver al rey? ¿Qué le prometió el rey a Pulgarcito? Pulgarcito trajo las noticias esa misma tarde y habiéndose dado a conocer por este primer encargo, ganó todo lo que quiso, pues el rey le pagaba generosamente por transmitir sus órdenes al ejército. Además, una cantidad de damas le daban lo que él pidiera por traerles noticias de sus amantes, lo que le proporcionaba sus mayores ganancias. Había algunas mujeres que le encargaban cartas para sus maridos, pero le pagaban tan mal y representaba tan poca cosa que ni se dignaba tomar en cuenta lo que ganaba por ese lado. Después de hacer durante algún tiempo el oficio de correo y de haber amasado grandes bienes, regresó donde su padre, donde la alegría de volver a verlo es imposible de describir. Estableció a su familia con las mayores comodidades, compró cargos recién creados para su padre y sus hermanos, y así fue colocándolos a todos, formando a la vez con habilidad su propia corte. Mira, la moraleja que nos deja el cuento es: nadie se lamenta de una larga descendencia,
cuando todos los hijos tienen buena presencia. Son hermosos y bien desarrollados, más si alguno resulta enclenque o silencioso. De él se burla, lo engaña y se ve despreciado. A veces, sin embargo, será este mocoso el que a la familia ha de colmar y agradar.